Este es Luis Petersen, y como puedes ver, el hombre está claramente quebrado y envuelto en lágrimas porque su novia Fernanda Maciel, quien está embarazada de 7 meses, para ese entonces llevaba varios días desaparecida y sus esperanzas de seguir con vida eran escasas. Pero lo más sangre fría de todo esto es que el hombre quien estaba consolando al pobre Luis en estas imágenes era Felipe Rojas, una persona que al principio no estaba contemplada como sospechosa en el caso por ser amigo de la familia, pero conforme pasaban los días y más pruebas obtenía la policía, el horror más acechaba al mundo porque todo apuntaba a que el causante de este hecho trágico siempre estuvo cerca de ellos. Seguramente ya habrás escuchado algo sobre este caso, pero me quise esperar a hacer este video porque quería que el caso ya tuviera un punto final y menos mal que me esperé porque así tenemos la información completa. Y también hace poco, junto con el juicio, salieron varias cosas como el infame video que muestra al autor de este crimen que tras varios años sin decir ni una sola palabra, confesó todo así a sangre fría como lo hizo. Y en este video te lo contaremos todo junto con el contexto. Esta historia comienza el 10 de febrero de 2018 en una comuna situada al norte de Chile llamada Conchalí. Acá se encontraba Fernanda Maciel Correa, de 21 años, quien vivía con su madre y sus hermanos en una casa de la calle Puntiagudo. Lo clave acá es que en ese momento la joven estaba embarazada de 7 meses y ella esperaba con ansias el nacimiento de su hija junto a su novio de nombre Luis Petersen, de 36 años. Fernanda trabajaba como mesera en un restaurante del aeropuerto de la ciudad de Santiago. Pero ese sábado 10 de febrero, que era como cualquier otro día, a Fernanda no le tocó trabajar y así salió con un vecino de nombre Rodrigo Olivares, quien la acompañó a ponerse pestañas postizas y luego la llevó a su casa. Ese día su madre comenta que Fernanda se sentó a comer y estaba más callada de lo usual, cosa rara en ella ya que era alguien extrovertida, y en vez de quedarse hablando, esta se quedó mucho rato en el teléfono. Pero nada, esto es un comportamiento normal en los jóvenes en la actualidad y las cosas siguieron así hasta las 5 p.m, que Fernanda decidió salir de casa para verse con un amigo. Ella no dio mucho detalle de esta salida, puesto que solo iba a salir a unos pocos metros de su casa. Pero aún así, pese a que esto no era una salida muy grande, es decir, que no se fue a otra parte de la ciudad, esta sería la última vez que Fernanda Maciel, de 21 años, sería vista con vida, lo cual empezó a llenar de preguntas a todo el país sobre qué le pudo pasar a ella y a su hija que estaba por nacer. Por ese entonces, la familia de Fernanda ya le estaba poniendo más atención de lo normal a la joven por su embarazo. Así que cuando empezaron a ver que pasaban las horas y ni por teléfono podían recibir algo de información de Fernanda, estos tomaron la decisión de hacer una denuncia ante la policía para conseguir una respuesta ante esta anomalía, lo cual desencadenó en las primeras investigaciones policiales, a la vez que ya poco a poco se empezaba a ver en la televisión y sobre todo en las redes sociales las primeras noticias del hecho por parte de la prensa. Y esto es algo que se agradece, pues es importante que se dé visibilidad a la desaparición de una persona. Pero lo que en un principio eran pequeñas teorías sobre si esto se trataba de un secuestro, un ataque o si en realidad estaban ante un caso de fuga, los medios empezaron a hacer amarillismo para llenar los encabezados con títulos llamativos. Y así empezaron a decir que esto estaba vinculado con el tráfico de sustancias, que Fernanda tenía un amante y que había escapado con él, o que había huido al país vecino Argentina para poder librarse de las manos de su novio. Por si esto fuera poco, luego de que los medios de comunicación hicieran público el caso y empezaran a difundir estas teorías bien fumadas, empezaron a salir reportes de muchos supuestos psíquicos que aseguraban haber tenido visiones de la joven y su paradero. Y seguro que puede salir alguien a decir, pero Fusgo, no le veo nada de malo a eso, esto no molesta a nadie. Pues en este caso sí, ya que todos estos testimonios sin base no sirvieron más que para inundar a la policía y a los cuerpos de investigación a dispersar sus esfuerzos por todos lados sin enfocarse en lo real y principal. De esta manera, la confusión llevó a ralentizar todo este proceso. Y este vómito mediático era tal que hasta una pareja aseguraba haber visto en esa Semana Santa a Fernanda en Bariloche, Argentina, haciendo malabares en un semáforo para ganarse la vida.
Imagina, esto fue tal noticia que hasta la misma madre de Fernanda fue para allá, ya que la policía chilena a ese punto no podía hacer tal investigación hasta Argentina. Y por supuesto que esto, al igual que muchos esfuerzos que hizo la familia de Fernanda, quedaron en vano, sin saber que la respuesta de este misterio estaba tan solo a unos pocos metros de su casa. En un momento, la investigación se empezó a focalizar en que Fernanda tenía supuestamente una relación con el mundo del narcotráfico porque ella era amiga de Alexander Oyarzún Pérez, quien tenía historial de tráfico de sustancias, y testigos aseguran que un día antes de su desaparición la vieron en casa del hombre. Y a raíz de esto se empezaron a crear teorías de que se le habían dado algún cargamento de sustancias valioso a Fernanda o algo así que la pudo haber puesto en peligro. Otra teoría vino porque el exnovio de Fernanda pertenecía a un supuesto clan de traficantes de sustancias. Y ella se llevaba muy bien con él, tanto así que se hablaban constantemente, y esto empezó a crear bastantes problemas con la novia actual de este muchacho, llamada Francesca Orellana. Y se dice que los celos de esta mujer se dispararon por los cielos cuando se enteró de que Fernanda estaba embarazada, llegando hasta amenazarla de muerte, ya que estaba tan chiflada que llegó a creer en la posibilidad de que su novio era el padre de ese bebé. Y por sus contactos se empezó a creer que esta mujer pudo haber organizado la muerte de Fernanda, cosa que sonaba bien peliculera, pero era poco probable. Y así es, como puedes ver, Fernanda sí tenía muchos amiguitos del bajo mundo, y a falta de pruebas estos eran los primeros sospechosos, pues la joven toda su vida se había juntado con gente así, ya que ella debido a su mal genio desde la infancia solía meterse en problemas, lo que la llevó a estar en un centro del Sename, que es como un servicio del gobierno chileno que ayuda a los jóvenes a ir por el buen camino. Este plan tiene muy mala fama en el país por ser inefectivo en muchas ocasiones, y en este caso hizo que a Fernanda se le hiciera más fácil conocer a otros jóvenes que iban por el mal camino, lo que la llevó a tener desde una temprana edad la costumbre de escaparse de casa para probar los males de la vida nocturna con gente mucho mayor que ella. Su madre también aseguraba que Fernanda conoció a muchas de estas personas en el tiempo en el que trabajaba en discotecas como anfitriona y que desde 2017 conoció a su novio Luis Petersen, quien era taxista y tenía un hijo de 14 años. A la madre de Fernanda tampoco le gustaba mucho esta relación porque Petersen era 15 años mayor que su hija y que esto pudo venir por su falta de figura paterna. Y ahora, como saben, en estos casos criminales, como siempre, la primera persona a la que la policía le echa el ojo es a la pareja de la víctima ante la posibilidad de que esto sea un crimen pasional o de violencia de género, por lo que la investigación se empezó a centrar en Luis Petersen. Con esto llegaron a la declaración de una amiga de Fernanda que dijo que la pareja había discutido recientemente de una manera bastante fuerte. Y esta misma chica llegó a decir que Fernanda le confesó que su novio había empezado a tener arranques violentos hacia ella desde que estaba embarazada, y el mismo Luis confesó que esto venía por los celos, que ambos se llegaban hasta los gritos, pero que él nunca la violentó físicamente. Así que viendo que esto sonaba algo sospechoso, la policía decidió interrogar a más amigos de la pareja que no fueran tan de un solo lado como pudiese ser una amiga de una parte, y en efecto, sí descubrieron que la relación era tóxica por ambos lados. Varios testigos recalcaron los celos de Fernanda y hasta un episodio en el que tuvo un arranque de ira que la llevó a rayarle el carro con el que Petersen trabajaba. De hecho, un taxista que conocía a Fernanda y que en algún momento fue considerado sospechoso por su cercanía con ella, comentó que la última vez que vio a Fernanda fue una vez que ella le pidió un servicio para que la llevara a casa de su novio. Y esto no era con el fin de juntarse con él, sino con el de espiarlo. Sin embargo, por más tóxica que se pudiese ver la relación, esta no estaba rota. Internet nos hace creer que todo es perfecto, pero si sales a la calle esto es algo relativamente común, y los buenos momentos que tenía la pareja también abundaban. Por ese entonces ya Petersen estaba organizándose para irse a vivir junto a Fernanda y así criar a la niña que venía en camino, a quien planeaban llamar Josefa. Así que se veía poco probable, como muchos teorizaban, de que Luis no estaba interesado en tener a la niña y por eso supuestamente se deshizo de Fernanda.
Aún así, la policía no podía descartar a este hombre, así que lo interrogaron innumerables veces durante el tiempo en que Fernanda permanecía sin aparecer, y todo alcanzó un punto tan crítico durante la investigación que en octubre de 2018, varios meses después del hecho, la fiscalía autorizó una orden de registro para revisar la casa de Petersen en busca de cualquier evidencia que pudiera servir para encontrar a su novia o pistas que los llevaran a un posible cuerpo. Una vez en la casa de Petersen, a las autoridades les llamó la atención el encontrarse con una pared de doble fondo, algo así como una entrada que estaba sellada y que daba a otra habitación del apartamento. Este hallazgo motivó a los carabineros a seguir buscando insistentemente a lo largo de un día completo en la vivienda del hombre. Sin embargo, esta búsqueda no arrojó ni una información de valor o evidencias que lo incriminaran, por lo cual las autoridades se vieron forzadas a buscar por otro lado si querían resolver este crimen. De esta manera, la policía pronto abandonó la investigación sobre Petersen, esto luego de que se confirmara gracias a unas cámaras de seguridad que él y su auto estaban bien lejos de la casa de Fernanda a la hora del crimen, eliminándolo por completo como al menos autor material del caso, y así de manera obligatoria se tenía que buscar sí o sí a un tercero. A pesar de esto, cierto daño ya estaba hecho. Los diarios y los medios de comunicación se apresuraron en recoger la noticia de que Louis Petersen había sido investigado como sospechoso, y así se dedicaron durante varias semanas a atraer la atención de la opinión pública a la vida del hombre. Estas acciones de la prensa provocaron, voluntaria o involuntariamente, un gran acoso en contra de Louis por parte del público, como suele ser en estos casos que siempre se busca la sangre, y este odio era tal que hasta la policía tuvo que declarar públicamente que el hombre ya no estaba en su lista principal de sospechosos. Pero aún así, la persecución social en contra del hombre seguía siendo grande, lo cual hizo que a la vez de tener que lidiar con la desaparición y posible muerte de su hija y su novia, tuviera que lidiar con el escrutinio público, haciendo que cada vez que lo entrevistaran se encontrara al borde de las lágrimas y el colapso. Y esto fue lo que dijo ante todo este odio: "Quiero que sepan que yo no la maté, yo no tengo problemas con nadie en la calle. Incluso los vecinos han empatizado mucho en la búsqueda porque es un caso nacional, y a mí me han apoyado mucho. Yo lo único que quiero es que termine esto para encontrar a mi hija, a Fernanda, y limpiar mi imagen". Ante estas pruebas de inocencia se empezaban a escasear las opciones de otro sospechoso relacionado con Fernanda. De esta manera, la policía decidió fijarse en un taxista que en algunas ocasiones solía llevar a la joven desde el aeropuerto de Santiago, donde Fernanda trabajaba, hasta su residencia en la comuna de Conchalí. Y según testimonios de amigas de Fernanda, la confianza que se tomaba este hombre con la joven podía considerarse sospechoso. A pesar de esto, las autoridades tuvieron que abandonar forzadamente esta línea de investigación cuando identificaron el paradero del taxista al buscarlo con la intención de interrogarlo, ya que se pudo confirmar por medio de distintas fuentes que el hombre llevaba varios días vacacionando en El Quisco, una localidad que bordea la costa chilena y que se encuentra a 97 kilómetros de la comuna de Conchalí, que es la ciudad donde sucedieron los hechos. Y de esta manera, ahora sí, la policía se encontraba con el caso en un punto muerto, con la familia de Fernanda, los medios y el público sedientos por justicia. Pero poco se podía hacer en la situación actual. Eventualmente, mientras la familia de Fernanda seguía reclamando justicia y todos rezaban porque la muchacha apareciera con vida, un suceso repentino arrojó una nueva luz sobre el caso y puso a la policía y a las fuerzas de carabineros sobre un nuevo camino cuya investigación se sentía prometedora. Un vecino que vivía cerca de la casa de Fernanda, donde ella había sido vista por última vez ese 10 de febrero, se acercó a la policía para entregarles una grabación de su propia cámara de seguridad externa, grabación en la cual se podía ver a Fernanda alrededor de las 5:17 p.m. de ese mismo día caminando por la calle Puntiagudo en dirección a la intersección de esta misma calle con la calle Laima, y luego de esto la joven no fue captada por otra cámara de seguridad con vida, lo cual daba como pista que quien supuestamente la secuestró no iba en un carro o algo así, sino que esta persona ya estaba en esa zona esperándola previamente. Y por eso mismo, esa intersección se convertiría en el sitio clave para la investigación. Y lo más insólito de esto es que estas grabaciones vinieron a salir cuando ya habían pasado más de 8 meses de la desaparición de Fernanda.
Averiguando más sobre el lugar donde la cámara había captado a Fernanda, la policía descubrió que el único lugar al que la chica podía estar dirigiéndose según la filmación era una antigua bodega de vinos que estaba un poco más adelante de la cámara de seguridad sobre la misma calle Puntiagudo. Y para más curiosidad de los investigadores, tras algunas averiguaciones rápidas, determinaron que quien se quedaba ahí trabajando encargado de limpiar y de cuidar a los perros de la bodega era un amigo de Fernanda llamado Felipe Rojas, de 24 años. Este hombre vivía desde hace años en la comuna de Conchalí y su casa estaba a apenas algunas calles de distancia de la bodega que la policía sospechaba que podía haber sido el destino final de Fernanda Maciel. Al dar con el nombre de Felipe Rojas, uno de los oficiales de carabineros dijo que le parecía haber oído ese nombre antes. Haciendo memoria, se acordó que este nombre se barajó un poco cuando estaban examinando el caso por primera vez. Y yo creo que seguramente no le pusieron un ojo encima así de primeras porque su perfil no era tan llamativo como el de los supuestos chicos malos que se juntaban con Fernanda. Pero la realidad era que este joven hasta había sido una de las personas que estuvo presente en las primeras declaraciones públicas de la familia, e incluso había salido en cámara sosteniendo del hombro al novio de Fernanda, como si lo quisiera consolar mientras este daba una declaración a la prensa y quebraba en llanto. Viendo esto demostrando algo de instinto y sentido común como cosa rara por parte de la policía en este caso, se decidió que ya habían las pruebas suficientes como para por lo menos ir a buscar al joven de 24 años para interrogarlo y así quizás obtener alguna información nueva por su parte o para averiguar si el mismo Felipe Rojas era el autor detrás de esta tragedia. En este interrogatorio, Felipe se mostraba calmado, no daba indicios de nerviosismo y estuvo dispuesto a contestar la mayoría de preguntas que le hicieron los investigadores. Y cuando le preguntaron si conocía a la mujer desaparecida, él respondió: "Soy amigo de Fernanda Maciel Correa desde hace 10 años, aproximadamente cuando ella llegó a vivir a la comuna, ya que soy vecino, pero en algún momento nos alejamos". Pero lo que más llamó la atención de los oficiales de este interrogatorio era que Felipe ahí mismo les confirmó que él había planeado verse con Fernanda a esa hora, ese mismo día, en la bodega que él cuidaba para irse a fumar uno, que esto era algo que solían hacer ya que eran amigos desde hace tiempo, y la misma versión que tenía la policía de los hechos pues mostraba como que le da veracidad a esta historia, ya que por las cámaras se podía ver cómo Fernanda salía de su casa e iba rumbo como a dirección a esta bodega. Así que cuando le preguntaron a Felipe si él había visto a Fernanda esa tarde, el hombre respondió que no, que él se quedó esperando y que la joven nunca se presentó. Y para dar veracidad a esta historia, el mismo Felipe aseguraba y en las cámaras de seguridad se podía ver cómo él salió de la bodega en bicicleta para acercarse a casa de Fernanda y así preguntar qué había pasado con la joven, y en eso salió la madre de Fernanda a confirmarle que a ella tampoco le respondían los mensajes y que la joven no se encontraba en casa. La policía pudo corroborar que la reunión había sido planeada por ambos gracias a que con la información que obtuvieron de Rojas consiguieron una orden para revisar sus registros telefónicos. Y el último mensaje del hombre a Fernanda Maciel decía: "Te estuve esperando cualquier rato, pero no llegaste. Yo ahora ando cleteando", refiriéndose a que luego de que la muchacha no llegara, él salió a dar vueltas con su bicicleta. Estos registros aportaban algo de veracidad, al menos de momento, a esa parte de la historia de Rojas, pero él en parte también se había disparado al pie, ya que si él era inocente, entonces ¿quién era el culpable? Los tiempos y la zona donde sucedió el crimen eran muy cortos, no había chance de meter muchas variables, y si Felipe no sabía nada, la policía se preguntaba: ¿es posible que Fernanda realmente no hubiese llegado a la bodega donde la esperaba Rojas? Y esto dejaba dos posibilidades, y es que o Fernanda desapareció en el aire en ese pequeño trayecto, o Rojas estaba mintiendo, y el sentido común te hace inclinar más a una posibilidad que a la otra, y por eso mismo este caso dejaría muy mal parado el actuar de las fuerzas policiales chilenas. Tras toda la evidencia que habían reunido hasta aquí, la policía consiguió una orden de allanamiento para poder rebuscar por toda la bodega en la que Rojas trabajaba. Esto con la idea de que quizás se les revelara alguna pista sobre si el chico decía la verdad o no, así como cualquier cosa que pudiera ayudarles a identificar el paradero de Fernanda Maciel. Una vez la policía irrumpió en la bodega, pasaron horas y horas de pericias forenses y búsquedas milimétricas,
pero sin embargo no se pudo encontrar nada incriminatorio hacia Felipe Rojas, ni siquiera un mísero rastro de que la muchacha hubiera estado ahí en algún momento, cosa que era difícil de creer, porque si no, ¿qué? Esta desapareció en el aire, se la llevó un ovni o algo así. Pero también hay que tomar en cuenta que para ese entonces ya habían pasado varios meses desde la desaparición de Fernanda. De esta forma, con otra línea de acción frustrada para la policía, las autoridades quedaron un poco perdidas y sin saber qué camino tomar a partir de aquí. Así, de a poco se empezó a destinar menos oficiales a la investigación y búsqueda de Fernanda. Los rastrillajes en la zona se hacían con cada vez mayor tiempo entre sí y parecía un poco que la policía había perdido la intención de encontrar a esta mujer y a su bebé. De esta manera los meses pasaban y la angustia y desesperación en la familia de Fernanda no hacía más que aumentar. Los esfuerzos de estos junto a los de Luis Petersen eran de admirar, ya que pasaron mucho tiempo de estrés buscando respuestas. Y esto hasta cierto punto se pudo haber mitigado si la policía hubiese usado el sentido común. Con este orden de los hechos llegamos a 2019. Casi un año había transcurrido desde que Fernanda había sido vista por última vez, y la policía no estaba más cerca de encontrarla o de apresar a algún sospechoso que lo que estaba hace un año atrás. Pero todo esto estaba a punto de cambiar, pues la familia de la joven estaba cansada y todos creían que el tiempo estipulado para resolver algo así ya había pasado. Así que, a raíz de esto, empezaron a suceder cositas. La primera situación que rompió la lentitud del caso fue el hallazgo de unos restos humanos en marzo de 2019. Estos se encontraron en una comuna cercana a Santiago llamada Huechuraba. Todos pensaban que se podía tratar de Fernanda Maciel, y como los medios no se esperaron ni para dar con la veracidad de la información, estos empezaron a hacer ruido de esto. Pero lamentablemente para la investigación, el ADN de los restos encontrados no correspondían a los de Fernanda. Es más, no pertenecían a nadie que estuviera registrado en el sistema forense. Tras esta decepción, los familiares de la chica y las personas de la comunidad quedaron con el corazón roto, y como esto les hizo sentir que estaban jugando con ellos, organizaron enseguida una marcha popular pidiendo que de una vez se realizaran los esfuerzos necesarios para poder cerrar el caso de Fernanda. Especialmente pedían un nuevo registro completo de la bodega que cuidaba Felipe Rojas, pues todos estaban convencidos de que él era el criminal. De hecho, hasta te metías en un video de YouTube por ese tiempo sobre el caso y todo el mundo hablaba sobre quién era el culpable y nadie hacía nada. Así fue como esta marcha volvió a dar visibilidad al caso en los medios de comunicación, poniendo más presión a la policía de investigación, también conocida como PDI, y también se la pusieron a los carabineros. Para este momento ya se habían realizado 5 registros con órdenes de allanamiento a lo largo de un año en la propiedad que cuidaba el joven Rojas. Y a todo esto no se había encontrado nada. Aún así, la familia denunciaba que esto era por falta de interés en la búsqueda. Para este momento empezarían a pasar varias cosas. Primero, la familia de Fernanda fue contactada por un perito forense profesional llamado Carlos Gutiérrez, reconocido internacionalmente por su labor en casos parecidos al de la joven Fernanda. Él se comunicó con ellos para expresarles su interés en participar en el caso, y aquí empieza lo curioso. Apenas días antes a que este nuevo forense llegara a la comunidad de Conchalí y pudiera comenzar a trabajar con la familia de Fernanda Maciel, empezó un allanamiento sorpresa en la comuna. Los carabineros, junto con la PDI, registraron la famosa bodega de Felipe, y esta vez, tras analizar el entorno que ya habían registrado otras 5 veces, encontraron al fondo de la bodega, debajo de unas ramas y escombros, una especie de zona de cemento camuflada en la tierra. Ahí dentro, tristemente, el 23 de julio de 2019, tras casi 500 días de iniciada su búsqueda y de excavar en 7 lugares distintos de la bodega, los forenses de la PDI encontraron los restos de Fernanda Maciel y de su aún no nacida hija Josefa, y así procedieron a buscar, detener y procesar inmediatamente a Felipe Rojas como el máximo y único sospechoso del caso.
El hombre fue puesto en prisión preventiva hasta que se determinaran bien los cargos que enfrentaría como acusado y se lo pudiera llevar a juicio. Y para el momento de su arresto, se pudo apreciar muy bien que Felipe no lo había pasado de lujo, porque él había subido ya varios kilitos de grasa y en su cara se veía como si no hubiese dormido bien. Esto probablemente debido a la ansiedad que le producía el caso. Y él, de hecho, por ese entonces ya ni vivía en Conchalí, lugar en donde vivió durante más de 10 años. Pero por más que todo esto sonaba muy fino y tal, y sí, al fin se estaba avanzando y no sé qué más, toda esta situación habría otra pregunta que a la policía no le gustaba mucho que la gente se hiciera. Y esta era, ¿por qué si dicen que la tercera es la vencida? A la policía le tomó 6 registros a la bodega para encontrar el cuerpo. O sea, en serio, hasta el mismo Luis Petersen decía que todo esto de los videos era algo bastante raro. De hecho, hay videos de las cámaras de seguridad que nadie ha visto sin editar. Es decir, que esto que estás viendo y que todos vieron tiene sus cortes de edición. Y cuando pides la versión cruda, sin cortes, del día de los hechos, no existe según la policía. Y está bien que esto no nos lo muestren a nosotros, pero por lo menos sí a las personas que están involucradas en el caso. Era como si quisieran retrasar esto lo máximo posible, o como si no quisieran encarcelar a Felipe directamente, ya que lo que muchos teorizan y lo que esto da a pensar es que en los videos en realidad siempre se vio el encuentro de Fernanda con Felipe. De hecho, en uno de los videos de esa fecha lo más cerca que se llega a ver es a los perros salir de la bodega, y esto da a pensar que el mismo Felipe abrió la puerta ahí para que pasara Fernanda. Ajá, no está bien claro todo este tema, así que me gustaría saber qué es lo que opinan en los comentarios. A todo esto se cree que ya por fin se tuvo que revelar la verdad porque pues ya era imposible tapar la realidad, y todo terminó de colapsar cuando la exnovia de Felipe Rojas se acercó a la comisaría con el objetivo de denunciar al hombre. Esta dijo bien clarito que Felipe le había confesado la verdad del crimen y que le había contado que no solamente estaba implicado, sino que era el responsable de la desaparición de Fernanda. Esta dijo, y ojo, cito tal cual, pese a que no se entiende mucho, como ya van a ver, se puso a llorar. Ayer me dijo que Fernanda se había resbalado, se había pegado en una punta, no sé si en una silla o una mesa. Empezó a convulsionar, cuando la traté de levantar, se orinó y se fue. Dijo que estaba muy volado y tomó malas decisiones. Le envolvió con unas telas e hizo un hoyo. Ahí se destrozó las manos y en ese momento procedió al entierro. No sé qué quiso decir bien con que se destrozó las manos, pero ahí tienen el testimonio. Seguido, la mujer explica que Rojas le dijo que tomó el celular de Fernanda, lo formateó y lo fue a vender a una feria persa que estaba a algunas calles de la bodega para luego volver en bicicleta. Aquí las autoridades tuvieron una manera de comprobar que la historia que estaban escuchando era verdad, ya que tras arrestar a Rojas, la PDI entregó en forma de prueba un pendrive USB que supuestamente contenía grabaciones que terminaban de incriminar por completo a Felipe Rojas, pues se lo podía ver yendo en su bicicleta tanto a la calle donde vendió el teléfono de Fernanda, como también fue grabado por las cámaras de seguridad de una ferretería donde el joven compró, presumiblemente con el dinero que consiguió por el teléfono de Fernanda, una gran bolsa de cemento y la terminó cargando en su bicicleta en regreso a la dirección a la bodega. Y aquí, como pueden ver, también hay algo raro, y es que como de nuevo otras grabaciones salieron de golpe. No es que supuestamente solo había un par de cámaras como prueba que solamente grababan 2 píxeles de este Felipe. Y ahora sí, alguien puede decir, bueno, pero estas grabaciones lo muestran en la bicicleta. Pero no sé, esta grabación de la ferretería ya hubiese sido una prueba contundente si la hubiese sacado mucho tiempo atrás. Pero no, resulta que la policía ahora sí ya ha pasado 500 días de la desaparición, ahora sí tenía muchas grabaciones. Ahora sí, ¿no? Cuando la exnovia de Felipe justo acaba de revelar la verdad y todas las filmaciones presentes terminaron saliendo a la luz por una unidad USB que sacó el forense Carlos Gutiérrez durante el juicio. Él acabó trabajando junto al fiscal de la causa en contra de Rojas, y este no se cortó en ordenar una auditoría completa del caso con la intención de comprender cómo las investigaciones de la policía y la fiscalía habían sido tan nefastas y cómo, a pesar de todas las pruebas que apuntaban a Felipe Rojas como el culpable, la policía había tardado tanto en hacer una búsqueda y registro exhaustivos en la bodega.
Además, fíjate que en este caso, que hasta lo cambiaron de fiscal cuando estaba recolectando las pruebas para auditarlas y prepararlas para un posible juicio, y así como de la nada, por arte de magia, apareció este supuesto USB del tal cual dijeron, y cito, estaba guardado en una caja de pruebas de casos criminales en la oficina de la PDI. O sea, como si fuera cualquier cosa, así que cayó del cielo, así como que, mira, pues aquí tenemos los videos que incriminan al tipo que estamos buscando por año y medio. Y esto daba dos posibilidades, o que los cuerpos de investigación eran ingenuos o que estaban tramando algo raro. Y pues todos nos inclinamos por más esto último, ¿no? Y en cuanto a Felipe Rojas, tras darse a conocer todo esto, la Fiscalía de Santiago, como dije, en conjunto con Carlos Gutiérrez y la familia de Fernanda, organizaron las pruebas para pactar los cargos que enfrentaría el joven de ese entonces 25 años. Sin embargo, el juicio aún se vería retrasado, pues en las primeras audiencias el abogado defensor de Rojas se retiró del caso, y esto aplazó el juicio por un tiempo hasta que finalmente, el 11 de abril de 2023, se dictaminó que Felipe Rojas era culpable, recibiendo la sentencia que buscaba la fiscalía, que era la condena perpetua, la pena máxima en Chile, que en teoría son 40 años obligatorios, sin ningún beneficio ni posibilidad de apelar a la libertad condicional. Y según tengo entendido, lo más probable es que este cobarde pase el resto de su vida ahí, a pesar de que en 40 años no va a tener ni 70 años. Pero bueno, veamos cómo avanzan las leyes chilenas con el pasar de los años. Felipe Rojas habló muy poco en todo el proceso, por eso fue difícil saber el motivo exacto de por qué hizo esto, pero todo apunta a un tema de depravación premeditado, ya que él tenía historial de ser violento con otras chicas, y lo más seguro es que también abusó de Fernanda. Es más, lo más probable es que eso haya sido el detonante de esto, debido a que le tenía ganas desde hace tiempo. Sin embargo, aquí les dejo fragmentos de otro video que da mucho que pensar, y este al parecer, como cosa rara en este caso, también no está completo por ningún lado. Pero bueno, esto es lo único que nos pudo dar Felipe sobre su versión de los hechos. Un cuarto para las 5 aproximadamente. No recuerdo si yo recibí el mensaje o yo le hablé a Fernanda. Y al saber que estaba ahí en su casa, subí al árbol que está junto a la pared que nos separa y nos pusimos a conversar en ese momento. Yo empiezo a caminar y ella empieza a caminar hacia la puerta y en la altura, como a esa distancia más o menos, no me sentí muy mal, no sé qué me pasó en ese momento. Tengo el vago recuerdo de que tomé a Fernanda por el cuello. Al dar los pasos hacia atrás, se nos enredaron los pies. Antes de caer sentí los dedos de la Fernanda en la nuca. Sentí que me rasguñaba no se movió en ningún momento el cuerpo, nada. Luego de eso tomé el cuerpo y lo rescoté sobre un saco. Pasó como ese, no sé, ese malestar que sentía, ese latido, como que ya pasó eso. Y ahí como que me di cuenta de la situación. Y ahí ya me empezó a faltar el aire, entré en pánico, sentí mucho miedo, pensé en todo lo relacionado con ella. Pensé en llamar a alguien, pero no pude hacerlo. Solo atiné a esconder el cuerpo. Y recordé que días anteriores, no sé cuántos días, había cavado un hoyo en la parte trasera del patio por el tema de deshacerme de escombros que habían en la parte trasera del patio. Decidí salir a comprar cemento, pero antes de eso, por la confusión que sentí, el miedo que tenía, subí a la pandereta y llamé a la Fernanda. Lo cual salió no recuerdo si la apagó que la mamá salió o lo gritó desde dentro de la casa. Creo que antes de acostarme, por un tema el pánico que sentía no se pasó en ningún momento. Le escribí al WhatsApp de la Fernanda. ¿Qué le escribiste? Algo así como que te estuve esperando y no llegaste, no recuerdo. ¿Te contaste alguna expareja? Sí. Le conté que había sido un accidente. ¿Y de qué manera había sido ese accidente? Y que se había tropezado, no recuerdo muy bien, se había tropezado creo y ahí empezó todo. Eso. ¿Y se había tropezado la Fernanda?
Sí, que se había tropezado y que yo la enterré al lado de la gruta, sí. Como ven, amigos, amigas, en este mundo no solamente te puede hacer vivir un infierno alguien con mal aspecto, un mal viviente de la calle que te la encuentras de la nada. No, el mal también puede tener la barba perfilada, puede ser la persona más perfumada, alguien que veas todos los días, alguien que le da la mano, alguien que come contigo, hasta puede ser alguien que llevas 10 años conociendo. Y para que veas la sociedad en la que vivimos, el pobre Luis, aparte de cargar con el peso de esta tragedia, tuvo que soportar a la gente que lo señalaba con el dedo, diciendo que él era el culpable, sin la más mínima prueba en contra de él. ¿Todavía es que hubiese salido alguna cámara de seguridad en ese momento? No, él no tenía ni la más mínima prueba en su contra, y te aseguro que el 99% de las personas que lo señaló en algún momento jamás le pidió perdón. Así es donde vivimos, y esto es todo. Este es el primer caso chileno que traigo aquí al canal. Fujo TV subió hace poco el caso de Nahuel Toro, otro caso ahí de Chile. Y bueno, con esto te pido que te cuides y te mando un abrazo.